Buenos días, hoy les vamos a presentar el filósofo Ignacio Ellacuría. Mi equipo está conformado por Hansel León, Ernesto Camariño, Kevin de la Cruz, Ning Fang y su servidor, Darío Delgado. Ok, Ignacio Ellacuría nació en Portuguele un 9 de noviembre de 1930, con una familia de 4 hermanos, su madre y su padre. Él estudió la primaria en su mismo lugar de nacimiento, en Portuguele, y su bachillerato lo estudió en Tudul, un colegio de los jesuitas. A muy joven edad, a los 16 años, se unió a Loyola, que fue a la Compañía de Jesús. 2 años más tarde se ofreció como voluntario para ir a El Salvador, al noviciado de Santa Tecla, donde tuvo por maestro al P. Miguel Elizondo. Él era un hombre abierto, avanzado para su tiempo y de profunda espiritualidad, que supo aligerar las rigideces de la vida religiosa de aquel momento histórico, para confrontar a sus novicios con jesuitas por medio de los ejercicios. Quiso también adaptarlos a la peculiaridad de la cultura centroamericana, permitiendo incluso que jugaran fútbol sin sotana, algo impensable en su tiempo. Bueno, Ignacio vivió en una época demasiado difícil, ya que le tocó vivir la Segunda Guerra Mundial, y también lo que más le afectó, la Guerra Civil Salvadoreña. En sí, a pesar de su contexto de vivir en una guerra civil, y una de las guerras más importantes del mundo, tuvo una vida muy tranquila como filósofo y como servidor jesuita, pues fue rector y profesor de la UCEA, Universidad Centroamericana, en la cual publica demasiados artículos teólogos y filosóficos. Ignacio fue una persona de muchos estudios, por lo que no se juntaba con demasiadas personas, ya que necesitaba de su tiempo para poder meditar los santuarios, escribir y meditar sus opiniones para crear sus obras filosóficas. Como principalmente se le recuerda. Quizás su precipitada muerte lo dio a conocer en América Latina, que ya llevaba otras vidas cercenadas. Pero habrá que decir también que son esas décadas las que vuelven la filosofía latinoamericana tan auténtica, y es ese proceso de autoemancipación y liberación de las naciones y de sus gentes. Esto quiere decir que Ellacuría era un filósofo que buscaba la liberación de la gente, la liberación de la gente pobre, en esos tiempos donde había demasiada desigualdad, demasiada discriminación. Él buscó que la liberación de la gente del pueblo. Fue un proceso muy largo, un proceso histórico donde hubo demasiadas esclavitudes e independencias. Fue un momento en el que la filosofía ellacureana se destaca por la intercomunicación con los pensamientos externos o foráneos, y es otra intercomunicación con otras disciplinas. Es decir, tuvo una unión, o tuvo que ver mucho con la literatura, el arte, la pedagogía y la teología. Se conoce a Ignacio Ellacuría como el filósofo de la liberación. Esa es su faceta de teólogo jesuita, o como discípulo de Javier Zubiri, como principalmente se le conoce. Ellacuría era aquel pensador en el que interpelan distintos espacios del conocimiento, y en especial la filosofía y la teología, con un evidente trasfondo ignaciano que hacen de su existencia discernimiento sobre la vida, muerte y resurrección de Jesús de Nazaret, como de sus opiniones por la liberación de los pobres de la tierra. Algunas de sus grandes obras son las siguientes: Filosofía y Política, del año 1972, Universidad y Política, de 1980, El objeto de la filosofía, publicado en 1981, Función liberadora de la filosofía, del año 1985, y Centroamérica como problema, publicada en el año 1986. Pues tenemos como su primer tema de tesis el hacerse cargo de la realidad. Y quiere decir que es
hacerse cargo de la realidad es ante todo una actitud de honradez con lo real. Se trata de que el creyente conozca la realidad para poder responder ante ella. Es comprender la realidad, no como superación de la ignorancia o la indiferencia, sino contra la tendencia de someterla entre las ideologizaciones imperantes que, por lo general, solo dan razonablemente un rodeo ante ella. Es el momento de la honradez con la realidad, el respetar la verdad de la realidad cuando Dios se hace presente. Es la capacidad de aceptar la realidad sin violentarla según gustos o intereses. Es respetar la verdad, no es solo ser fiel a ella, sino mostrar todo lo que encubre o desfigura. Por ello, en un primer momento, la espiritualidad histórica actualiza y crea posibilidades de existencia en el horizonte de seguimiento de Jesús. Busca profundizar y no descuidar la dimensión intelectiva, es decir, poder explicar racionalmente lo que pasa, por qué pasa y cómo pasa. Podremos decir que es una espiritualidad de los ojos abiertos que se sitúa en su realidad. Pues el segundo tema es cargar con la realidad, que se basa en cómo agarra el contexto de cuando Jesús carga con la cruz en el transcurso del Apocalipsis, como todas las personas en el mundo cargan con una cruz, que en este caso serían como los problemas o los distanciadores de las personas. Como esa cruz se refiere a los problemas de la vida, los problemas de espiritualidad, cuando más lejano estás con Jesús a contigo mismo, y trata más bien dedicado a cómo las personas se van alejando poco a poco debido a que esta cruz, estos problemas no los pueden cargar, no pueden como sobrepasarlos, no pueden arreglarlos, y es como se van separando poco a poco de Jesús, de la espiritualidad que Jesús nos ha enseñado, y eso trata el segundo tema. Voy a presentarles la cuarta parte de la tesis, se llama Dejarse cargar por la realidad. Esta cuarta parte, ella Currea nos habla sobre la gratitud que debemos tener hacia la realidad, hacia la vida. Habla sobre que tenemos que ser hermanos, tenemos que buscar verle el lado bueno a las cosas, tenemos que agradecer que estamos vivos, tenemos que ser conscientes de que Dios se crucificó por nosotros, Dios estuvo en todo y fue lo que hizo la salvación y la liberación del mundo. Él habla sobre esto, habla sobre la hermandad, sobre que tenemos que ser personas agradecidas y tenemos que ser libres, tenemos que ser conscientes de la salvación y de la liberación que nos dio Dios. La realidad histórica actúa como lugar de la praxis, ya que los elementos que configuran la realidad histórica son también los elementos configuradores y fundamentadores de la praxis, y por medio de ellos se posibilita la realización de la histórica. Pues concluimos con este video sobre Ignacio Ellacuría, que es un filósofo de una mente abierta, un filósofo que tenía una creencia religiosa, una creencia jesuita. Ellacuría consideramos que es un filósofo muy humano, que siempre se preocupaba por la gente marginada, por la gente más necesitada. Siempre buscó la liberación, como decía él, es decir, la igualdad entre todos. Él buscaba que siempre apoyar al otro, siempre pensando en el otro, y así era como él buscaba la salvación.